Sin más, para no ir acumulando retrasos en el día de hoy, damos paso a la primera ponencia del día, planificación territorial para la reducción y gestión de riesgos naturales, a cargo de Urbano Fra Paleo. Él es un experto en materia de gobernanza del riesgo de desastres naturales y la relación que tiene la planificación territorial o cómo se puede actuar desde la planificación territorial en la prevención, en la gestión de esos riesgos. Es profesor del Departamento de Artes y Ciencias del Territorio de la Universidad de Extremadura y es miembro experto del Grupo Asesor de Naciones Unidas para Europa. Copreside en este ámbito de trabajo el grupo de trabajo que promueve la definición de indicadores y estadísticas para la medida del riesgo de desastres, para permitir una adecuada gestión, incorporar al tema de la planificación, que es lo que a nosotros nos interesa. Pues, Urbano, muchísimas gracias por estar aquí. Adelante y la plataforma, ¿no? El micrófono es suyo. Gracias. Buenos días a todas y a todos y quiero agradecer la invitación por parte del comité organizador y en particular al profesor Chimo Farinós por traer a esta audiencia un tema tan relevante como la gobernanza del riesgo de desastres y el papel que juegan o pueden jugar la ordenación del territorio y la planificación urbana. Dos temas que han ido de la mano de forma contradictoria, sin embargo, y al mismo tiempo también quisiera traer algunas de las aportaciones que se han estado haciendo desde la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, que en adelante abreviadamente denominaré para que no sea tan largo UNDRR. Hay que reconocer que no es fácil dar buenas noticias en relación al riesgo de desastres. Hablar de desastres siempre va asociado a sentir un poco el síndrome de Cassandra, ya saben, anticipar el desastre no es bienvenido. Sin embargo, parece haber buenas noticias. El reciente informe de revisión de medio término de implantación del marco de Sendai de la UNDRR que acaba de publicarse señala que la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes ha descendido de 1,7 en la década de 2005 a 2014 a 0,82 en la década de 2012 a 2021. Ahora bien, no podemos adoptarlo como un indicador de que estemos haciendo mejor las cosas, de que la reducción del riesgo de desastres haya avanzado, sino de algo contingente, ya que en la primera década citada ocurrió el tsunami del Índico, el terremoto de Haití o el triple desastre de Tohoku en Japón, y esto incrementó el número de fallecidos y desaparecidos al menos en más de 300.000 personas. Por otro lado, el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030, uno de los acuerdos firmados en 2015 junto con los acuerdos de París sobre el cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible, la nueva agenda urbana o la agenda de acción de Addis Abeba, no es muy popular, ya que es poco conocido y en ocasiones también poco aplicado. Este mismo informe de revisión de medio término señala que el progreso se ha estancado y en algunos casos revertido, en palabras de la representante especial del secretario general de Naciones Unidas, Mitsutori Mami-san. Sin embargo, encontramos que la preocupación de los ciudadanos por esta cuestión es cada vez mayor. La encuesta del estado de la ciencia en 2022, realizada por la empresa 3M, señala que la preocupación por el riesgo de desastres pasó en un año de un 69% a un 74%. Exactamente en paralelo a la variación que experimentó la preocupación por el cambio climático. Ahora bien, ¿cuál es el papel de la ordenación del territorio y de la planificación urbana? Yo quisiera dar algunas pinceladas sobre algunas de las dimensiones del riesgo de desastres y cómo la ordenación del territorio puede intervenir, puede tener un papel quizás más relevante del que tiene en la actualidad en algunos casos. La principal contribución es evitar la exposición al peligro o amenaza, como se denomina también en el castellano de América Latina, así como también la reducción de esta exposición cuando la población ya está expuesta a los peligros. Pero subsidiariamente también lo es en la reducción de la vulnerabilidad de esta población. Sin embargo, las opciones para la reducción del riesgo de desastres son varias. Quizás por orden de preferencia la adopción por parte de los gobiernos, podría decirse que en primer lugar se encuentra la respuesta a la emergencia, en la que aparentemente la ordenación del territorio no tiene un papel relevante.
Sin embargo, la respuesta a la emergencia es una opción adoptada de forma generalizada que permite reducir el riesgo de daño y pérdida en pequeños eventos de manera relativamente exitosa. Y en esto los Estados han conseguido dar pasos muy significativos. Casi todos los Estados tienen esta política, pero sin embargo se ha demostrado ser insuficiente en los grandes desastres y también particularmente en la creación y ampliación del riesgo. La segunda estrategia es la resistencia, en la que construyendo edificaciones e infraestructuras que soporten el impacto o aíslen del peligro. Las soluciones de ingeniería, en general, son soluciones privilegiadas en la planificación y en ocasiones lo son las grandes infraestructuras, como la barrera del Támesis para proteger Londres o el proyecto MOSE de barreras de inundaciones para proteger Venecia. Esta solución ofrece notables oportunidades, como intervenir en áreas densamente pobladas, como las ciudades, u operar a corto plazo. Sin embargo, por otro lado, crea una percepción de seguridad entre los ciudadanos que disminuye su concienciación y, en último término, puede conducir a la creación de nuevo riesgo. Como enunció el geógrafo Gilbert White con su paradoja del dique, que al crear esta seguridad hace que la vulnerabilidad con el tiempo vuelva a incrementarse. Además, estas infraestructuras tienen una vida limitada. Son cada vez mayores y más costosas hasta el punto de que los países en vías de desarrollo no pueden habitualmente optar por esta solución. También dentro de este mismo ámbito de la resistencia nos encontramos con las soluciones basadas en la naturaleza, que aplicadas al ámbito de la reducción del riesgo de desastres son denominadas soluciones eco-DRR, y también la restauración de los ecosistemas, que operan todas a más largo plazo, de modo que la percepción de su efectividad por parte de los ciudadanos y de los decisores es menor y, por tanto, menos preferidas por ambos. Una tercera solución, una tercera estrategia es la evitación de la exposición, a la que me refería anteriormente, mediante una ordenación de los usos del suelo que sea excluyente, evitando nuevos usos incompatibles con el área de extensión del peligro. Otra estrategia es la reducción de la vulnerabilidad, mediante la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, adoptando políticas sociales y económicas y de los recursos disponibles, así como de las capacidades institucionales. Y finalmente podríamos decir que otra solución es lo que se denomina en inglés retreat o retroceso o repliegue, que consiste, por su parte, en revisar los usos del suelo existentes en función del potencial impacto de los peligros, desocupando el área de impacto, mediante el realojo de la población o mediante el desmantelamiento o remodelación de las infraestructuras. Y esto lo han adoptado algunos países, como es el caso de Holanda, con su política Room for the River, o la desocupación también de las zonas costeras afectadas por el tsunami de Japón en 2011 en la costa de Tohoku. No podemos ver todas estas soluciones existentes como excluyentes entre sí, de modo que las opciones de reducción del riesgo se pueden combinar en función de las condiciones locales y de las prioridades políticas. Además, estas estrategias, que tienen un carácter general, nos encontramos con que cada peligro plantea desafíos específicos. En el trabajo que hemos desarrollado en el marco de UNDRR y el International Science Council, hemos identificado y clasificado y descrito 302 peligros, que se clasifican en 8 categorías. Peligros meteorológicos e hidrológicos, por un lado, geopeligros, peligros biológicos, peligros ambientales, tecnológicos, químicos, extraterrestres. Ya sé que el término suena un poco extraño, pero aquí se incluyen, por ejemplo, las tormentas solares o la radiación ultravioleta. Y por último, también los peligros derivados de la sociedad, en la que se incluyen, por ejemplo, los conflictos bélicos o las estampidas humanas. Esta clasificación ha servido para crear una lengua común que utilicen los organismos estadísticos, los gobiernos e incluso los científicos, y que sirva para la recogida de datos de forma estandarizada y mejore las opciones para comparar datos de fuentes que son muy heterogéneas. Un ejemplo común de peligro ambiental es el de incendio forestal. La extinción, como estrategia privilegiada de reducción de este riesgo, no solo no lo ha disminuido, sino que se ha incrementado por la intervención de múltiples factores, es cierto,
como son el abandono de los usos agrarios, la falta de gestión de las áreas forestales, los ecosistemas desestructurados y los efectos del cambio climático con temperaturas extremas y prolongadas olas de calor y sequías. Los incendios se han convertido así en un complejo de múltiples peligros concurrentes y en cascada. Estamos en una fase en la que nos enfrentamos a los megaincendios, también denominados sexta generación de incendios. Una fase en la que los recursos humanos, tecnológicos existentes de extinción están superados, dado que los incendios alcanzan una extensión, intensidad y velocidad de expansión que crean unas condiciones meteorológicas propias derivadas de la dinámica del incendio que dificultan notablemente la predictibilidad e incrementan la incertidumbre acerca de cómo intervenir. Para agravar la situación se producen muchos incendios simultáneamente, así como incendios secundarios derivados de los primarios. Los modelos clásicos de modelado de comportamiento de un incendio, basados en variables conocidas y mensurables, están demostrando no ser válidos en este nuevo contexto. Y lo más preocupante es que la extinción solo puede fiarse al cambio de las condiciones meteorológicas, de modo que frenen su propagación. Es decir, la estrategia de extinción no es una solución a este nuevo desafío. De este modo, algunas estrategias anteriormente minusvaloradas o directamente devaluadas han pasado a ser tomadas en mayor consideración. Es el caso de la planificación de los usos forestales, agrarios y en general territoriales, con la perspectiva de paisaje, de ordenar las especies forestales cultivadas y de reorganizar la estructura del paisaje. Los procesos de suburbanización y contraurbanización obligan a examinar el riesgo de incendio forestal también en términos de cómo afecta al espacio urbano, identificando la interfaz entre el espacio natural, agrario y forestal con el espacio urbano, lo que se denomina en inglés WUI, y proponiendo estrategias diferenciadas tanto de la reducción del riesgo de incendio urbano como forestal. La estrategia actual consiste prácticamente en la evacuación de estas áreas suburbanas, dada la dificultad de extinguir el incendio con los medios comúnmente utilizados. De nuevo, las soluciones deben surgir de la ordenación del paisaje. La mirada hacia otra clase de peligros, los peligros tecnológicos, también ha cambiado en las últimas décadas. La localización de las industrias que manejan productos tóxicos, peligrosos o que desarrollan procesos que pueden desprender una cantidad de energía se ha basado fundamentalmente en factores de localización bien conocidos, como la proximidad a las materias primas o a los insumos, la proximidad a los ejes de comunicación o a puertos marítimos, entre otros. Sin embargo, se ha tenido poca consideración de la exposición de estas industrias a los peligros en el área. Esto ha dado lugar a desastres característicos y de gran magnitud, como el accidente nuclear de Fukushima en 2011, calificado con nivel 7 en una escala que tiene 7 como máximo por la Agencia Japonesa de Seguridad Nuclear. O también a eventos menores, pero localmente muy relevantes en múltiples desastres. Es lo que se han denominado los NATEC, o desastres tecnológicos en cadena desencadenados por peligros naturales. La denominación de NATEC es reciente. Sin embargo, este tipo de desastre es mucho más antiguo, asociado a la utilización intensiva de la energía y de sustancias tóxicas y peligrosas. Los NATEC plantean así un desafío respecto de la toma en consideración de la localización de los peligros y de los elementos vulnerables, principalmente las áreas residenciales, en la localización industrial, así como de coordinar la gestión del riesgo interior del recinto industrial con el riesgo exterior de las comunidades asentadas en el entorno de la infraestructura industrial. Las políticas industrial, de ordenación del territorio y la gestión privada de la infraestructura han permanecido alejadas unas de las otras, cada una con sus prioridades específicas sin una integración efectiva. Los eventos extremos, exacerbados por el cambio climático, obligan a repensar la ciudad a las escalas macro y micro. La adaptación a las olas de calor obliga a diseñar y a rediseñar tanto el espacio privado como el público, no solo mejorando el aislamiento térmico de las viviendas, sino también adoptando medidas de mitigación con las infraestructuras verde y azul, mediante la reforestación urbana y la integración de las superficies de agua. La utilización de pavimentos impermeables en gran parte de la ciudad contemporánea está favoreciendo las frecuentes inundaciones pluviales en episodios de elevada precipitación. Las soluciones van más allá de separar aguas pluviales y residuales
y debe convertirse en una oportunidad para integrar múltiples objetivos con soluciones que sirvan al mismo tiempo a la adaptación y mitigación del cambio climático y a la reducción del riesgo de desastres, así como a la creación de espacios públicos y a la mejora de la calidad de vida urbana. El cambio climático hace que algunas grandes regiones estén afrontando el reto de la planificación de los usos del suelo y de la construcción de infraestructuras en función de la pérdida, por ejemplo, del permafrost más superficial. Un estudio publicado recientemente por Jan Hjort y otros colegas en Nature Communications concluye que 1/3 de las infraestructuras en torno al Ártico están amenazadas por este peligro, que reduce la capacidad estructural del suelo, aunque se alcanzasen los objetivos del Acuerdo de París de cambio climático. En principio, la ordenación territorial es fundamentalmente un instrumento proactivo de gobernanza, ya que permite, si es utilizado adecuadamente, evitar la creación del riesgo, pero también tiene una función en la estrategia reactiva, que de algún modo se ha descuidado. No debe olvidarse la contribución a la alerta temprana, en la que juega un papel fundamental la protección civil, ya que la planificación de los usos del suelo debe tener en cuenta la necesidad de diseñar y de disponer de rutas de evacuación óptimas para la población en situación de emergencia, de facilitar la conectividad con los centros asignados para el refugio en este contexto de desastre, así como el despliegue y localización del sistema de alerta temprana multipeligro, que alcance a la población afectada, incluyendo a los grupos sociales más vulnerables en barrios urbanos. La recuperación y reconstrucción tras un evento catastrófico es una circunstancia emergente para la intervención en la planificación. Lo que caracteriza principalmente a este momento es la urgencia, que está muy reñida con los tiempos y los protocolos seguidos en la planificación territorial, por lo que en ocasiones se toman decisiones que llevan a la creación de nuevo riesgo. Por ello, UNDRR ha propugnado el principio Building Back Better, o construir de nuevo mejor. Esta urgencia también hace que los actores principales de la reconstrucción y de la planificación territorial en los países en vías de desarrollo sean principalmente agencias de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y agencias para el desarrollo, y por tanto muy alejados de los instrumentos utilizados habitualmente para la ordenación territorial. Es así que muchas han desarrollado protocolos específicos para planificar en este contexto, respondiendo simultáneamente a la urgencia y evitar la creación de nuevo riesgo. Tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo, el momento posterior al evento es una ventana de oportunidad para adoptar soluciones que antes del desastre eran difícilmente aceptables por los ciudadanos y por otros actores sociales. Extendiendo la observación de Anne Schneider y Helen Ingram a este ámbito, el desastre es una oportunidad para conseguir que las personas hagan algo que de otro modo no harían o para permitir que las personas hagan algo que no habrían hecho de otro modo. Nos cuestionamos, por otro lado, acerca de cuál es el modelo más adecuado de gobernanza en la ordenación del territorio para la reducción del riesgo de desastres. Desde los años 90, el profesor Raymond Barbey ha examinado la cuestión e identifica dos modelos básicos de toma de decisiones en sistemas multinivel. Un sistema cooperativo y un sistema que denomina, por así decirlo, de ordeno y mando, y que ejemplifica con los casos de la planificación en Nueva Gales del Sur, en Australia, y Florida, en Estados Unidos, respectivamente. Para comprender su propuesta es preciso observar un principio fundamental, por el que todo desastre es local, sea cual sea la dimensión del desastre. De modo que, tal como señala Ronald Perry, la reducción del riesgo es también local. Barbey observa que la fórmula cooperativa funciona bien cuando existe compromiso claro de la administración local con la identificación de los peligros como problema a resolver. Mientras que, por otro lado, el modelo coercitivo, ese que podría traducirse también por ordeno y mando, es más operativo, según la perspectiva de Barbey, para lograr un compromiso de la administración local con la reducción del riesgo, al menos a un corto plazo. Teniendo esto en cuenta, Barbey propone un modelo híbrido que combine las ventajas de los dos modelos mediante lo que denomina un modelo coercitivo flexible, que es cooperativo con los gobiernos que tienen el propósito de planificar para la reducción del riesgo y coercitivo con los gobiernos más recalcitrantes.
Es importante observar que entiende que la perspectiva cooperativa es más sostenible en el tiempo, tanto por el compromiso político existente como por la adopción de enfoques participativos, que crean comunidades que demandan una mayor atención a los peligros existentes. Queremos creer que la falta de coordinación entre departamentos y niveles de gobierno es un problema de los países en vías de desarrollo. Sin embargo, la cooperación entre los múltiples actores políticos es también un desafío a superar en los países desarrollados, derivado de la fragmentación basada en fronteras administrativas y, por decirlo metafóricamente, fronteras políticas o silos de conocimiento y de acción, y que, como dice el informe de medio término, son inconsistentes con cómo funcionan las ciudades o con la planificación estratégica y a largo plazo, que exigen la disolución de estas fronteras para actuar más eficientemente. Se trata de la cooperación horizontal entre departamentos de un nivel de gobierno, entre los distintos niveles de la administración y entre administraciones al mismo nivel horizontal, sean estas subnacionales o locales. Todos los esfuerzos serán pocos, dado que la cooperación existente es insuficiente. Disponemos, por tanto, de instrumentos de toma de decisiones y de actuación, pero carecemos de instrumentos eficientes de cooperación. Hablaba anteriormente de la intervención de la ordenación del territorio en la alerta temprana y en la evacuación, así como en la respuesta y la recuperación. Todos los países disponen de algún mecanismo de coordinación de protección civil, en el que habitualmente están representados los servicios relacionados con la seguridad ciudadana, pero se descuida la complejidad del riesgo y privilegia la perspectiva reactiva. Esta carencia se puso de manifiesto en la emergencia derivada de la pandemia de COVID-19. Esta situación exigió incorporar a los departamentos responsables de salud, servicios sociales o economía, que inicialmente no habían sido tenido en cuenta en consideración. Esto lleva a pensar que podría adoptarse un enfoque flexible en la reformulación de este mecanismo de coordinación, incorporando distintos departamentos en función del peligro activado. Como decíamos anteriormente, 302 incluye el catálogo. Pero seguramente se está descuidando algún sector relevante. La participación de la ordenación del territorio en este mecanismo no es una prioridad en la actualidad, aunque debiera considerarse, particularmente por el efecto subsidiario que supondría no solo la consideración espacial del riesgo de desastres, sino también la concienciación por parte de esta disciplina acerca de la relevancia y de la complejidad de considerar el riesgo en la práctica de la planificación. Hay que destacar que se elaboran a escala municipal o local planes de emergencia, por un lado, y de urbanismo, por otro, sin que se produzca una integración de objetivos y estrategias, lo que da lugar a disfunciones de ambos instrumentos de planeamiento. Todo ello en un contexto en el que apenas se ha avanzado en la elaboración de planes de reducción del riesgo de desastres y de adaptación al cambio climático a escala municipal o de ciudad. Damos por supuesto también que en los procesos participativos tenemos asegurada la cooperación de las partes, la continuidad y la aportación de conocimiento. Por otro, en ocasiones se adopta la participación sin mucho convencimiento, solo como elemento complementario y en algunos casos con un sentido cosmético, en lugar de como fuente de conocimiento. En ambos casos puede dar lugar a la decepción por parte de las comunidades o de los actores implicados, la pérdida de confianza y a la ineficacia de la planificación, de la que se pueden alejar y dejar de considerarse parte los intervinientes. Para evitar esta situación, John Forrester propone de forma engañosamente simple diferenciar e integrar complementaria y consecutivamente distintas formas de participación que identifica como diálogo, debate y negociación, cada uno de forma diferenciada. El tiempo invertido es un recurso valioso tanto para los académicos o decisores como para los participantes, que pueden sentirse utilizados en lugar de estar sirviendo a sus valores e intereses personales y comunitarios. En muchos casos, los principales grupos afectados por los desastres no participan en los procesos de planificación. Hay algunos grupos sociales que no participan porque no están totalmente integrados en la comunidad, porque tienen otras prioridades, como la de sobrevivir día a día, porque consideran que no son escuchados, porque sus intereses no son tenidos en cuenta o simplemente porque no son informados acerca del proceso participativo.
La inequidad en el desastre es al mismo tiempo espacial y social. Los grupos sociales que no pueden acceder a la propiedad del suelo o a la vivienda por no disponer de renta suficiente ocupan áreas urbanas de inundación fluvial o costera o áreas de pendiente elevada susceptibles de deslizamientos. La localización y características de estas comunidades en muchos casos no aparece recogida en las estadísticas y solo puede obtenerse mediante el trabajo de campo y la implicación de estas comunidades en la toma de datos y sus necesidades y perspectivas mediante procesos participativos. Pero en ocasiones ocurre todo lo contrario. Se trata de comunidades de desplazados por distintas causas procedentes de áreas rurales en zonas de conflicto bélico, desplazados por la pérdida de sus tierras por explotaciones mineras o embalses y en muchos casos por desastres que han provocado la pérdida de su vivienda, propiedades y modo de vida. Estos desplazados llegan a las zonas urbanas a ocupar estas áreas marginales, habitualmente áreas afectadas por peligros recurrentes, circunstancias que desconocen al tratarse de recién llegados. Viven en infraviviendas autoconstruidas que no resisten el impacto de alguno de los peligros existentes y se convierten en ocasiones en afectados por segunda vez por un desastre. Los desafíos de la planificación en estos espacios se combinan con la necesidad de proporcionar vivienda y nuevos modos de subsistencia a estas poblaciones desplazadas por desastres. UNDRR pone el foco también en la situación de las personas con discapacidad y en situación de desastre, a las que también se asimilan las personas mayores, por ejemplo. Lo que es un ejemplo de cómo las vulnerabilidades se superponen. Si habitualmente las ciudades, en particular, tienen un diseño que presenta muchas barreras para el desplazamiento y acceso a los distintos servicios, a los servicios públicos, estas dificultades se multiplican en un contexto de alerta y evacuación en una emergencia o una vez que ha ocurrido el evento. El estudio Callegrafías de la Red de Ciudades que Caminan ha indicado recientemente que del espacio público de las ciudades españolas se dedica un 68% a los coches y un 32% para los peatones. Como señala Thomas Schmidline, refiriéndose al desastre de Katrina en Nueva Orleans, la evacuación es difícil, frustrante, costosa e incierta, y es particularmente así para los que son frágiles por la edad o la enfermedad. Al igual que se interseccionan las políticas, también lo hacen los peligros. No podemos planificar teniendo en cuenta un peligro de forma individual, ni siquiera observando la existencia de múltiples peligros, sino teniendo en cuenta las complejas interacciones entre peligros concurrentes, que coinciden en el tiempo sin estar relacionados, o también en cascada, que son desencadenados por otros peligros. Durante el primer año de la pandemia de COVID-19 en España se produjo, entre otros, la erupción del volcán de La Palma y una dana en el área mediterránea en el noreste de la península en septiembre de 2021. La planificación multipeligro debe considerar la interacción entre peligros de muy distinta clase y con las múltiples formas de vulnerabilidad. No hay una solución para cada peligro o combinación de peligros. Las estrategias de reducción del riesgo de desastres deben combinarse y adaptarse al contexto local, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y la exposición a los peligros, y en algunos casos mitigando el peligro integrando medidas proactivas y medidas de respuesta. No pueden diseñarse adecuadamente las políticas públicas sin disponer de evidencias que describan las dimensiones del problema, respondiendo a la primera de las 4 prioridades del marco de Sendai, que se plantea avanzar en la comprensión del riesgo de desastres. En este sentido, UNDR está avanzando junto a la Organización Meteorológica Mundial y UNDP en estandarizar a escala global la recogida de datos sobre pérdida y daño ocurrido en desastres, hasta ahora basado en un instrumento denominado Desinventar, por cierto, desarrollado en el ámbito de América Latina. Nos encontramos con grandes dificultades para comparar la situación entre países, así como para examinar el impacto y su evolución de las políticas públicas relativas a la reducción del riesgo de desastres. En paralelo, y en el marco de un trabajo conjunto de UNDRR y la Comisión Económica para Europa, estamos avanzando en el desarrollo de indicadores que midan la complejidad de las distintas dimensiones del riesgo del desastre, incluyendo el peligro, la vulnerabilidad, la exposición, la capacidad de hacer frente y de impacto del evento. Para asegurar su aplicabilidad, se ha implicado en el proceso a representantes de oficinas estadísticas nacionales, que son, en último término, el principal agente en la identificación de fuentes estadísticas, en la recogida de datos y en la producción de estadísticas de calidad, fiables y de forma periódica.
Para terminar, quisiera traer algo positivo que señala el informe de medio término, que apunta que hay un creciente uso de la información sobre el riesgo en la planificación, aunque se requiere que una evaluación y monitorización basada en las evidencias para evaluar adecuadamente la adopción de políticas y su impacto. Quedan 7 años para alcanzar las metas propuestas en el marco de Sendai, a las que se comprometieron 187 países. Pero como de algún modo señala la representante especial del Secretario General de Naciones Unidas, Misutori Mami-san, no vamos en la dirección adecuada para alcanzarlas. Estos son algunos de los desafíos que tienen por delante tanto las políticas públicas como la generación de conocimiento. Muchas gracias por su atención e interés y estamos abiertos a dialogar sobre las cuestiones que quieran plantear. Muchas gracias. No, estoy bien así, sí. Muchísimas gracias, Urbano. Hemos empezado y arrancado la mañana con una presentación, yo creo que de gran nivel. Trabajamos en este planteamiento multiescalar. Vamos desde lo local hasta lo regional, hasta lo nacional. Hoy arrancamos la jornada de hoy con la intervención de una persona que viene a representar como técnico experto en uno de los comités de Naciones Unidas para la reducción de los desastres naturales, una ponencia que nos permite seguramente marcar, ¿no?, una serie de guías a partir de las que poder desarrollar algo en lo que estamos comprometidos desde el punto de vista de la planificación, que es incorporar el riesgo, como se decía en alguna mesa en el día de ayer, a esa planificación territorial. Tenemos la oportunidad de preguntar a un experto como él las cuestiones que ustedes precisen, así que abrimos un turno de palabra. Como siempre, se identifican, por favor, para que quede constancia de su intervención y Urbano contestará. Sí sé la respuesta. Sí, adelante. No. ¿Funciona? Sí, ahora. Efren Feliu, de Tecnalia. Ayer hablábamos de adaptación al cambio climático y hay claras sinergias, ¿no?, entre la reducción de riesgos de desastres y la adaptación al cambio climático, que bueno, en los últimos años han convergido, ¿no?, en su aproximación con los componentes del riesgo, etcétera. La última mención que has hecho a la iniciativa sobre profundizar y extender, ¿no?, la recopilación de indicadores armonizados, ¿no?, que permitan comparar en diferentes territorios y geografías, ¿no?, la reducción de riesgo y la gestión del riesgo. ¿En qué medida ese sistema de indicadores aborda cuestiones relacionadas con la perspectiva territorial, la ordenación del territorio, como un factor fundamental, ¿no?, de la gestión del riesgo? Pues debo decir que no positivamente. Es decir, la ordenación del territorio se contempla indicadores, por ejemplo, que tiene que ver con el número de planes que se han elaborado o el tipo de planes que se han elaborado. Aunque no hay, por así decirlo, una homogeneización en cuanto a qué tipo de planes se refiere, porque cada país tiene distinta consideración acerca de qué planes se trata. Es decir, podemos comparar, yo creo que cuando se empiezan a utilizar estos indicadores de una forma más pobre, hasta que no logremos estandarizar también de qué estamos hablando respecto de los planes. Un ejemplo que yo quisiera también poner de falta de información para elaborar indicadores es que uno de los indicadores que se ha propuesto tiene que ver con el impacto sobre el patrimonio cultural. Es decir, qué edificaciones o cuántas edificaciones o qué tipo de edificaciones consideradas patrimonio cultural han sido afectadas por desastres.
Se propone el indicador, pero sin embargo el indicador no se puede calcular. ¿Y por qué no se puede calcular? Porque los estados no están midiendo, no hay datos. Entonces, a veces ponemos los instrumentos por delante de los recursos que disponemos para disponer de esos instrumentos. Y a nivel global es mucho más difícil todavía, porque a nivel nacional pues la autoridad de un gobierno puede hacer que se produzca una estandarización, pero a nivel global es mucho más difícil estandarizar a múltiples gobiernos con múltiples perspectivas y que lo hacen solamente de forma voluntaria. Entonces, se están dando pasos, pero para llegar al objetivo que se quiere conseguir todavía hay que esperar mucho más tiempo. Y esa es la parte en la que no tengo una perspectiva tan positiva. Buenos días, por aquí. Rafa Daranas, de la empresa pública Gesplan de Canarias. Lógicamente, mi pregunta va por el tema de los riesgos volcánicos, por el asunto también que de alguna manera sé que has trabajado, porque en su momento publicaste también cosas referentes a la aplicación también de los criterios de reducción de riesgos y la aplicación de los mapas de riesgos en Hawái. En La Palma hemos iniciado un proceso muy complicado, como son toda la recuperación post-desastre. Hemos incluido las recomendaciones de los documentos de Naciones Unidas, de los Post-Disaster Evaluation y los DRF también, de los documentos metodológicos, a la hora de iniciar un abordaje donde en los criterios de expertos científicos, a la hora de establecer esas zonificaciones de riesgos del escenario post-desastre, pues también fuesen de alguna manera participados por los afectados y de alguna manera divulgados y entendidos por ellos, ¿no? Pero luego la realidad imperiosa ha sido que durante la fase de emergencia pues se van haciendo muchas obras, ese concepto de restitución va avanzando y cada vez se va imponiendo más lo que es volver a la realidad que tenía antes, ¿no? Y se va difuminando todas esas cuestiones de la toma en consideración del riesgo y vamos a generar una nueva manera de ocupar el territorio, ¿no? Por lo menos vamos a aprender del desastre, ¿no? Parece que nos empezamos a olvidar rápidamente. Yo no sé, bueno, ha sido una reflexión. Mi pregunta es, yo no sé si en Hawái han tenido un poquito más éxito con esa aplicación de esos mapas de riesgo y con esas zonificaciones a la hora de ir gestionando un territorio que ha tenido un desastre y que sabemos que puede seguir teniendo más desastres volcánicos. Gracias. Bueno, gracias por recordar ese artículo publicado ya hace muchos años, ¿no? Pero que sigue siendo vigente en algunos aspectos, ¿no? Ha cambiado las circunstancias, pero algunas de las dimensiones que has comentado siguen siendo muy vigentes. Yo no he seguido estudiando el caso de Hawái, pero sí lo seguí durante años. Y en el caso de la Isla Grande, que es a la que se refiere ese trabajo, la planificación no estaba, y era una de las conclusiones de la investigación, la planificación territorial no estaba teniendo en cuenta el riesgo volcánico. Tanto es así que yo conocí casos muy específicos. Disponen en la isla de una clasificación del nivel de peligro de cada una de las áreas de la isla en función de los eventos históricos que han ocurrido. De forma que hay desde nivel 1 hasta, creo recordar, nivel 5 de peligrosidad. Y en función de eso tendría que tomarse decisiones. Sin embargo, las decisiones que se toman no lo tienen siempre en cuenta. Un ejemplo es una urbanización que se denomina Ocean View. Está localizada en la parte más meridional de la isla. Está construida sobre nivel 1 de peligro, porque está colocada sobre el rift. El rift es en el volcán, la caldera no es la zona más activa, suelen ser los rift. Y está sobre el rift, es decir, nivel 1 de peligrosidad. La planificación no evitó esta construcción.
Tanto la empresa que construyó como los residentes actualmente asumieron el vivir en una zona de peligrosidad 1. Sin embargo, en la planificación norteamericana actúa otro mecanismo, que es el de los seguros, cosa que en Europa no funciona tanto de ese modo, porque tenemos un sistema de seguros, en España al menos, medio público, con el consorcio de compensación y la intervención del Estado, cosa que no sucede en Estados Unidos, que se basa fundamentalmente en el seguro privado. Lo que sucede ahora con los residentes en Ocean View es que no pueden vender sus casas. Y no pueden venderlas por la circunstancia de que ninguna aseguradora asegura la vivienda. Y, por tanto, un posible comprador, no quiere comprar una vivienda que no pueda ser asegurada. Es decir, a veces intervienen mecanismos no esperados que no ha, de forma satisfactoria, resuelto la planificación territorial. En el caso de La Palma, y aludías a un factor muy relevante, que es la tensión entre la urgencia y la necesidad. Y esa tensión es muy difícil resolverla y, como dices, siempre se dan soluciones que no son óptimas. Aunque tratemos de aplicar el principio de Building Back Better, ¿no?, de construir mejor una vez que se ha producido el impacto, la necesidad y la urgencia hace que se tomen decisiones que son equivocadas, ¿no?, y que se vuelva a cometer el error de construir de nuevo en zonas de peligrosidad. ¿Cómo debemos resolver esa tensión? Yo creo que con el diálogo y la comunicación, y ayer lo hablaba con varias personas, de que somos expertos en nuestro tema, pero también queremos ser expertos en comunicación del riesgo y en comunicación de expectativas. Y yo creo que eso debemos dejarlo en manos de quien sabe comunicar. Nosotros no somos expertos en comunicar. Puede que alguno de nosotros haya desarrollado esas competencias, pero no es la generalidad. De forma que esa tensión solo puede ser resuelta con mejor comunicación. Y en eso creo que hemos dado todavía pocos pasos. Muy bien, muchas gracias. Había aquí una pregunta, por favor, Leandro. Gracias. Sí, dos preguntas concretas. Una referida a los incendios de sexta generación. Sencillamente que no estoy en ese campo y es reciente esa denominación en los últimos años. Obviamente tendrá que ver con las olas de calor, pero algunos otros factores, si es que existen, para definir estos fenómenos, este nuevo fenómeno. Y en segundo lugar, ¿qué relación puede apuntar como fundamental entre políticas territoriales y sequías? Y este riesgo de sequía totalmente diferente, digamos, que el de inundación, en el cual las relaciones son más evidentes y más conocidas. Pero con respecto a sequía, esas dos preguntas, si puede ser. Muchas gracias. Leandro del Moral, de la Universidad de Sevilla, Fundación Nueva Cultura del Agua. Me he acordado, Chimo. Gracias. Bueno, yo no he trabajado en el campo de la sequía, por tanto, poco podría añadir, salvo mi intuición acerca de cuáles son las medidas que se pueden adoptar de tipo territorial. Pero, bueno, es un equilibrio entre demanda y disponibilidad de agua, ¿no? Y, por tanto, ese desequilibrio en las regiones donde hay ese desequilibrio, ese problema va a seguir existiendo y tenemos en España continuamente el debate sobre los trasvases, ¿no?, y sobre la sobreexplotación de aguas superficiales y aguas subterráneas. Entonces, yo no tengo realmente mucho que aportar, no he trabajado mucho en este tema, ¿no? Los riesgos cada uno tiene su propia complejidad y conozco alguno nada más. En lo que se refiere a los incendios de sexta generación, se trata de incendios que crean su propia dinámica meteorológica y, por tanto, que se retroalimentan. Y eso quiere decir que
tienen un carácter de impredictibilidad más elevado del que tenían los de generaciones anteriores, para los que existen modelos de comportamiento que puede predecirse de algún modo en qué dirección o qué dimensiones puede alcanzar el incendio. En el caso de los de sexta generación ya no sirven estos modelos. Tenemos que dar un salto en el conocimiento y puede que, no sé si la inteligencia artificial o otras herramientas puedan contribuir a avanzar en su conocimiento. Pero también producen incendios secundarios y entonces hay varios focos al mismo tiempo sobre los que es mucho más difícil actuar. No sé si han podido ver la gráfica de los incendios de Canadá de este año, de cuál ha sido la evolución de los incendios a lo largo de la historia y el salto que ha pegado en superficie, que estamos hablando de millones de hectáreas, que ha pegado en este año como resultado de los incendios que han tenido. Esto se trata de incendios de sexta generación también. Claramente los incendios forestales están ya más allá de los recursos disponibles para su extinción y las estrategias solo pueden ser territoriales ya. Ya no son suficientes de ninguna manera los sistemas de extinción y la estrategia de la emergencia que se ha adoptado hasta ahora. Sí, ¿había alguna palabra más pedida? Aquí detrás, por favor. Diana Valencia, de la Universidad de San Buenaventura de Colombia. En ánimo de plantear como la apuesta desde lo preventivo, desde la prevención de desastres y de la incorporación del tema de riesgo dentro de los procesos de planificación, quisiera saber qué factores de vulnerabilidad se están analizando para prevenir las acciones que desde los distintos procesos territoriales se dan, que inciden luego en la aparición de condiciones de vulnerabilidad en la población. En el caso colombiano, para ponerte un ejemplo, hay condiciones de vulnerabilidad que están asociados a los procesos productivos, a algunos cambios en los usos del suelo, procesos de asentamiento en zonas de alta pendiente, que ligados a los procesos de planificación podían actuarse de manera preventiva precisamente para disminuir la condición de vulnerabilidad a la que se expone la población. Creo que las variables que se están utilizando de vulnerabilidad son aquellas de las que disponemos de información estadística, básicamente vivienda, condiciones familiares, derivadas de los censos. Sin embargo, una variable fundamental, que es la renta, no se está utilizando de forma tan eficiente como debería, porque no existe disponibilidad de renta individual, información sobre disponibilidad de renta individual. Y esto nos identificaría a los grupos más vulnerables, pero precisamente de esa es de la que carecemos de conocimiento, porque no se está midiendo. Y también porque influyen factores como son la confidencialidad de los datos. Cuando trabajamos con la vulnerabilidad estamos trabajando con población muy sensible en términos de qué información podemos disponer de ella y qué información puede ser pública y puede no ser pública. Por tanto, la confidencialidad está limitando también mucho el conocer las características de vulnerabilidad y cómo se puede incorporar en la ordenación del territorio. Yo creo que fundamentalmente son esas variables de características demográficas, es decir, composición por sexo, edad, pero desconocemos mucho acerca de, por ejemplo, personas con discapacidad, cuál es su localización, personas en situación de pobreza, cuál es su situación espacial, me refiero a localización espacial. Y, por tanto, no está interviniendo en la determinación de la vulnerabilidad y en la planificación. Y son variables fundamentales para determinar qué población es la más vulnerable que puede ser afectada. Una última pregunta. Intervención pequeña en función de esta pregunta, ¿cierto?
Pues ya nos has hablado un poco de las dificultades que tiene el acceso a datos sobre vulnerabilidad social, que realmente pues es uno de nuestros focos fundamentales de interés, pero también quisiera saber si se han incorporado elementos del giro hacia resiliencia con base en comunidad y entonces si se valoran capacidades de las comunidades para hacer frente a los riesgos y reducir las condiciones de vulnerabilidad. Si el conocimiento de la vulnerabilidad tiene sus dificultades, el coping capacity al que se refiere, ¿no? la capacidad de respuesta o de hacer frente, es todavía más complejo, porque tiene dimensiones incluso que no son mensurables, porque tiene que ver incluso con la psicología individual. Es decir, quién tiene más fortaleza para salir adelante, quién tiene menos, y por tanto, entre otras, evidentemente. Entonces, de esa disponemos todavía menos conocimiento. Y, sin embargo, hay un coping capacity que sí puede ser mensurable y es de qué capacidades disponen las administraciones, tanto sea local como regional o nacional, para hacer frente, que son, en particular, las institucionales, es decir, de qué instituciones dispone o si depende de otras instituciones privadas o no gubernamentales para suplir esas carencias que tiene la administración. Esas sí son más fácilmente mensurables, pero las individuales es mucho más difícil todavía medirlas en comparación con la vulnerabilidad. Sí, es una pregunta brevísima, Antonio, y una respuesta también. La última, esta vez sí. Muchas gracias, Urbano. Quizás el tema de riesgos y de desastres está muy relacionado con los países ricos. Quiero decir con ello que, por ejemplo, Haití es una sistemática de desastres unos tras otros. ¿Y ahí qué respuestas hay? Quiero ser... Bueno, yo no tengo la respuesta, pero el ejemplo que ha traído es muy significativo, ¿no? Porque se puede hacer la comparación entre Haití y Japón, que están en circunstancias muy similares, en términos de peligro, no en términos de vulnerabilidad, por supuesto, ni en capacidad de respuesta. Japón, a pesar de haber tenido Sendai, precisamente se llama Marco de Sendai porque se celebró este evento en Sendai, que era la zona que fue afectada por el desastre. Japón dispone de instrumentos institucionales muy, por así decirlo, engrasados, pero claro, es un país rico. Y a pesar de que haya sufrido impactos muy grandes, recordemos el terremoto de Kobe, que ya nos queda mucho más atrás todavía, pero muchos tsunamis en toda la costa y terremotos históricos que también han causado mucho impacto y, sin embargo, se ha ido recuperando porque es un país rico. En el caso de Haití, y esto tiene que ver con una reflexión que a mí también me gusta hacer, es ¿cuándo termina el desastre? ¿El desastre de Haití ha terminado? Es la mejor evidencia de que los desastres no terminan nunca, sino que los desastres tienen continuidad en el tiempo y siempre pensamos en los impactos a corto plazo, pero los tenemos a corto plazo, a medio y a largo plazo. Es un país desestructurado políticamente, ya lo estaba, pero el terremoto lo desestructuró todavía más, de lo que no se ha recuperado. Es decir, el conflicto que tiene hoy en día, conflicto social y conflicto político, es también derivado de ese impacto del terremoto. Y no lo vemos, sin embargo, como tal. Pensamos que fueron las edificaciones, las pérdidas de vidas, los afectados, pero se extienden a lo largo del tiempo. Una comparación semejante se puede hacer con otro peligro, que es el de inundaciones, entre Holanda y Bangladesh, que tienen un desafío muy parecido los dos. Pero Holanda, país rico, ha desarrollado toda una infraestructura que luego ha rectificado esta política con el ejemplo que yo ponía con Room for the River. Y ya no
ya no cree tanto en el peso de la infraestructura para la mitigación del riesgo. Pero Bangladesh no puede hacer nada, porque es un país pobre. Entonces tiene que vivir una inundación tras otra y sufrir su impacto y no es capaz de recuperarse. Y su desarrollo, igual que el de Haití, está condicionado por tener un impacto tras otro. Y esto le pasa a muchos países. Pensemos en Indonesia, pensemos en Filipinas, que también están continuamente sufriendo huracanes, y eso condiciona su desarrollo económico. No sé si eso responde de alguna manera. Vamos a dejarlo aquí porque tenemos que dar paso a la siguiente ponencia. Muchísimas gracias. A Urbano Fra Paleo, miembro del European Science of Technology Group del United Nations Office for Disaster Risk Reduction.